Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. De Dios, el amor de Dios que es alto, que es profundo, que es ancho y que es allí de una inmensidad inconmensurable. Así que necesitamos entender el amor de Dios. El verso 16 dice así, vamos a leerlo juntos, en el poder del Espíritu Santo, que es lo que estamos pidiendo hoy, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, aleluya. Oh, tú eres el que fortalece el hombre interior, Espíritu Santo de Dios. Y hoy nosotros te pedimos, fortalece nuestro hombre interior. Pero, como está escrito, conforme a las riquezas de tu gloria, por tu Espíritu. Aleluya. Ponte cómodo, amado hermano. Y mis amados desde sus hogares, Dios les bendiga. Les saludo. Deseo que Dios les bendiga y les guarde de corazón. Quiero decirles que estamos estudiando una serie que se llama Precursores de la Victoria. Esta es nuestra sexta entrega y Dios nos ha hecho caminar por un camino, soy redundante en esto, que recorremos para ordenar nuestra casa. Poner la casa en orden no es un acto que se debe hacer solo para morir, se debe hacer también para vivir. Y estamos poniendo nuestra casa en orden, y una de las formas de poner nuestra casa en orden es que el Señor nos dijo que nos levantáramos como precursores de la victoria. Precursor es la persona que va adelante abriendo camino. Y hoy vamos a hablar de cómo los precursores de la victoria se levantan a través de fortalecer el hombre interior. El primer camino que trazó el Señor para nosotros es un camino de oración, y los precursores de la victoria en esencia tienen que ser personas de oración. Amado, la oración es la que lo cambia todo y hoy lo vamos a ver. Pero también los precursores de la victoria tienen que ser personas de fe, porque si nosotros no creemos y si el enemigo nos dice, uy, nos desanimamos y comenzamos a amenazar a Dios con que no vamos a buscar más, con que no vamos a ayunar más, con que no vamos a congregarnos más, pues simplemente el enemigo habrá cumplido su cometido porque no somos de fe. Pero también el Señor nos ha pedido que seamos personas que saben hacer el bien y que lo hacen, y que no responden mal por mal, ni maldición por maldición. Dios dice en su palabra que nosotros somos maestros del bien y el Señor espera que lo hagamos. Amén. Pero también nos pidió, y es la médula de ser precursores de la victoria, que amáramos y perdonáramos. Esa es una mancorna que nunca vamos a poder separar. El amor y el perdón son el camino de la bendición. Sé que es muy difícil ver al diablo riéndose en tu cara, sé que es muy difícil ver a la gente alegrándose de tu dolor, sé que es muy difícil, pero la Biblia dice perdona, y nos toca perdonar a la manera de Cristo, y el modelo de Cristo es que Él perdonó en Getsemaní antes de que lo ofendieran, y debemos perdonar antes de que nos ofendan. Sin embargo, en la cruz dijo Jesús, perdónalo, Señor, porque lo que están haciendo es un acto de la total ignorancia, porque no saben lo que hacen. Y debemos partir del pensamiento de Jesús que dice, es ignorancia, es ignorancia. Así que necesitamos decirle al Espíritu Santo qué es cada uno de ellos. Y el sexto paso, lo decimos de alguna manera coloquial, es fortalecer el hombre interior. Si algo necesita un precursor de la victoria es fortalecer el hombre interior. Porque bien sabemos quienes permanecemos en guerra y quienes tenemos que estar en guardia, que cuando decides dar batalla, el enemigo enfila sus acechanzas por todas las partes inimaginables. El enemigo trata de enfermarte, el enemigo trata de desherir a tus hijos, o tocar tu economía, o hacer algo para hacerte desistir del propósito que tú tienes, que es ser un precursor de la victoria. Y nos toca levantarnos, como también dice el apóstol Pablo, y decir, nosotros no somos de los que retroceden, nosotros no somos de los que se rinden, nosotros no somos de los que se dejan amilanar por las circunstancias. Sé que el enemigo pone circunstancias de diferentes calibres, sé que hay personas aquí que su salud es la que el enemigo afecta siempre y esa afectación hace debilitar tu corazón,
pero el Señor dijo que cimentados y arraigados en amor, seremos plenamente capaces de entender el amor de Cristo. Y cuando entendemos el amor de Cristo, es cuando nos preguntamos qué Dios conozco, el Dios que va a permitir que el enemigo haga lo que quiera, o el Dios que ya destruyó al enemigo. Nunca, pero nunca he visto un justo desamparado, nunca, ni a su descendencia de estar desamparado o mendigar pan. Nunca he visto el triunfo del mal. Y nunca he visto que quien haga mal no tenga que afrontar las consecuencias. Nunca lo he visto. Por el camino andamos, en este mundo estamos, y el Espíritu de Dios sabe hacer las cosas como corresponde. Necesitamos no pararnos en el lugar de Dios, especialmente que ahora las personas se hierven como jueces y todas las personas quieren decir sobre la vida de las otras personas cosas. Nosotros tenemos que saber que el juez de toda la tierra sabe hacer lo que es justo. Y el juez de toda la tierra sabe bendecir, sabe salvar y sabe defender. Dicho esto, hablaremos del concepto que manejamos ayer. El primer día evidenciamos conceptos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo fortaleza espiritual en el hombre interior. Ayer definimos hombre interior como aquellas 7 características en las que tenemos que trabajar. El hombre interior está conformado por nuestro espíritu, por nuestra alma y nuestro corazón. En la antigüedad y en el Antiguo Testamento, el hombre interior es llevado todo a corazón. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando los escritores como Jeremías dicen mis entrañas, me duelen mis entrañas, está hablando de ese entrañable amor que va a describir el apóstol Pablo, donde nosotros somos capaces de amar hasta un dolor visceral. Eso es lo que nos pide el Señor. Entonces el hombre interior está conformado por el espíritu contiene la conciencia, la intuición y la comunión, siendo la conciencia la que nos enseña que está bien y que está mal, siendo la intuición la que nos advierte del peligro, claro que necesitamos más intuición, y siendo la comunión la correcta relación con Dios. En el alma tenemos el entendimiento, que algunos llamamos intelecto. En el alma tenemos la sensibilidad, que está conformada por sentimientos y emociones, y en el alma tenemos la voluntad. Eso en psicología lo llamamos la personalidad, y la personalidad es intelecto, sensibilidad y voluntad. Eso es personalidad. Entonces, cuando el Espíritu nos pide que tengamos personalidad, lo que nos está pidiendo y que tengamos carácter, siendo carácter la suma de las virtudes de las personas. Entonces, cuando el Señor Espíritu Santo nos invita a tener personalidad, nos invita a tener carácter, nos invita a crecer en el carácter, lo que nos está pidiendo es que crezcamos en el hombre interior, amén. Y el hombre interior, esas partes que acabamos de nombrar, son selladas por el corazón. El corazón es un depósito donde hay tesoros buenos y hay tesoros malos. El corazón es un depósito donde el Espíritu Santo nos ha dicho que hay que entresacar. ¿Recuerdas Jeremías capítulo 15, versículo 19? El Señor le dice a Jeremías, entresaca, saca lo precioso porque está junto con lo vil y deja solo lo precioso. Y es lo que tenemos que hacer. Todos en nuestro corazón tenemos un depósito y ahí hay tesoros buenos y tesoros malos. Necesitamos sacar lo malo y dejar solo lo bueno. Entonces, dicho esto, hoy evidenciaremos cuál es el problema de la falta de fortaleza espiritual. Es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué el creyente no tiene fortaleza espiritual? Es lo que vamos a hacer. Entonces recuerda, el primer día hablamos del concepto que es hombre interior y que es fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual es fortalecer esas áreas de nuestra vida, la comunión con Dios, la correcta relación, siempre permanecer en la presencia de Dios a pesar de la prueba. Yo se lo digo siempre y cuando estudié a Santiago, que lo estudié ese día para ti, iglesia, siempre cuando estudié a Santiago y dice, tened por sumo gozo cuando estéis en toda clase de pruebas. Sí, mi corazón dice Santiago está loco, pero no, lo que pasa es que la prueba trae circunstancias de bendición a ese hombre interior y la prueba es capaz de transformar el hombre interior. Por eso es necesario que vengan pruebas, porque el Señor así transforma nuestro hombre interior. Hay cosas con las que Él está tratando que solamente Él conoce. ¿Ven?
Entonces, fortaleza espiritual es el acto por el cual Dios toma nuestro espíritu, toma nuestra alma y nuestro corazón y la hace cada vez más parecida a Él, para poder comportarnos como Cristo es, para poder actuar como el Espíritu lo hace y para poder vivir. ¿Qué es lo que produce la fortaleza espiritual? El verso 19 de Efesios 3 dice que Cristo puede habitar en nosotros y la plenitud de Dios se puede dar en nosotros. Porque hasta que nosotros no tengamos fortaleza espiritual, Cristo no es totalmente arraigado y cimentado en nosotros. Entonces necesitamos ser cimentados y arraigados en amor. Porque no se conoce al creyente en el primer año que se convirtió, se conoce al creyente en la medida en que van pasando las cosas y en que va pasando el tiempo. Y sí, el enemigo te sigue persiguiendo, el enemigo te sigue atacando, pero Dios está contigo. Entonces, mis amados, vamos a hablar hoy de los problemas. Amén. Busquemos juntos Santiago capítulo 1. Amén. Vamos a buscar juntos los problemas porque necesitamos que nos demos cuenta, explorar qué es lo que hace perder la fortaleza espiritual. Entonces, exploramos ayer la magnitud de la petición del apóstol Pablo. Les pido que ellos sean fortalecidos con poder en su hombre interior, conforme a las riquezas de tu gloria por el Espíritu. ¡Qué petición! Yo quiero, Señor, que ellos sean como tú, fuertes como tú, valientes como tú, osados como tú, que puedan enfrentar la vida con gallardía como tú enfrentaste la cruz, Señor. Yo quiero que eso pase, dice el apóstol Pablo. Ay, qué petición, ¿cierto, iglesia? Uno apenas respira y dice, guárdanos, Señor. Y entonces, ¿cómo se trabaja en esa fortaleza espiritual? ¿Qué pide Pablo? Señor, vigoriza a tu pueblo, vigoriza a tu pueblo. ¿Y vigorizar qué es? Por favor, deje su cinta en Santiago y ponga una hojita en Efesios porque vamos a estar caminando en esos dos textos. ¿Qué es lo que estamos hablando en este ayuno? De ordenar nuestra casa y proyectarnos a ser nosotros, tú y yo, los precursores de la victoria de nuestra familia, los precursores de la victoria de la congregación que Dios nos permite pastorear, los precursores de la victoria, sí, eso es lo que tú eres. Bueno, el Señor nos va a decir, verso 1 del capítulo 3 de Efesios, por esta causa yo, ¿cierto? Por esta causa yo oro. Amén. Entonces, vea el verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas. Amén. Entonces note que lo que nos dice el Señor en su palabra es que el mayor problema que tenemos para que no seamos vigorizados espiritualmente es que ya no doblamos las rodillas, ya no oramos. Nuestro mayor problema, y soy clara, no es que la oración de rodillas sea la estrictamente pedida por el Señor. Pero para tener tantas evidencias, los teólogos hacen un paralelo entre esta oración de Efesios 3 con la oración de Primera de Reyes capítulo 8 en la dedicación del templo, donde el capítulo 8 en el verso 58 de Primera de Reyes dice que Salomón está de rodillas. Entonces, cuando el Señor dice, por esta causa doblo mis rodillas, ¿cuál es la causa? Que crezca espiritualmente nuestro hombre interior. Y Él dice, por eso doblo mis rodillas. La pregunta es, mi amada iglesia, amados, ¿nosotros doblamos las rodillas por esta causa? ¿Es por esto que doblamos las rodillas cada día? ¿Hemos hecho de nuestra vida espiritual nuestra causa? Cuando decimos, Señor, yo he dejado de orar, Señor, yo he dejado de ayunar, Señor, yo no siento deseo de leer la palabra, ¿por esta causa yo doblo las rodillas? Porque el texto dice, y es muy bello, que lo que ha venido pasando, y hoy estamos evidenciando el problema, es el primer problema, es que no tenemos una vida constante de oración. No voy a hacer una afirmación negativa como que no tenemos una vida de oración, porque la mayoría oramos. La mayoría oramos. La gran mayoría, y le decía estadísticas muy tristes hace algunos cursos de precursores de la victoria, estadísticas que dicen
que los pastores oran 10 minutos diariamente, que ya no tenemos pastores de 1 hora de oración. Tú sí tienes el pastor de 1 hora de oración. Pero la constancia es lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no estamos siendo constantes en nuestra vida de oración, que no estamos siendo perseverantes en nuestra vida de oración. La constancia y la perseverancia en doblar las rodillas. Nuestra vida de oración se ha sometido a orar por los problemas. Y cuando tenemos dificultades, cuando estamos enfermos y cuando vienen las luchas y las pruebas, oramos y corremos para la casa de Dios y doblamos nuestras rodillas. Pero los que estamos aquí, que hemos tenido vida de oración espiritual, en razón de que haya o no haya problemas, sabemos que se puede orar y se debe orar. Entonces, la Biblia dice que el mayor de los problemas para que no haya fortaleza en el hombre interior es que no hay una vida constante de oración de rodillas. Voy a hablarte de las rodillas, porque no estamos diciendo que la norma, porque ahorita mi hermano y mi hermana que tienen un problema en sus rodillas van a decir, ¿y entonces nosotros estamos en pecado? No, la base del conocimiento de Dios es la oración. Eso significa que yo oro y que me postro de rodillas ante Dios, porque creo en el poder de Dios, porque creo que Él es la máxima deidad. Las rodillas son una muestra de oración y esto me hace dar confianza en el Señor. Me pongo de rodillas porque sé que solo Él me puede responder, que solo Él me puede ayudar y además reconozco en humildad que Él es mi autoridad. Mira lo hermoso que dice el texto bíblico. Por esta causa, verso 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Dios santo, queremos ser fortalecidos con poder, queremos ser fortalecidos con poder y queremos que la presencia de Dios venga sobre las vidas y que venga sobre los corazones y que podamos estar atentos porque las distracciones solo hacen daño. Necesitamos que el Señor nos permita estar atentos en oración. Entonces note que Él dice, yo doblo mis rodillas para que ustedes sean fortalecidos. Entonces, si tú quieres ser fortalecido con poder en el hombre interior y si ves la necesidad de que alguien en tu casa sea fortalecido con poder en el hombre interior, ¿qué nos toca hacer? Doblar las rodillas. Como lo hizo Daniel esa mañana cuando le dijeron que durante un mes no tenía que orar, cuando quisieron echarlo al pozo de los leones, y si hombres como Daniel, que oraban 3 veces al día de rodillas, tuvieron ataque, imagínate la iglesia de Jesucristo. Que doblemos nuestras rodillas como Salomón, que doblemos nuestras... ¿Y qué consiguió Salomón? Que el Señor viniera en persona a preguntarle, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, esa es una de las cosas que nos dice el Señor, que es el mayor problema de la falta de fuerza en el hombre interior. Y no es que sea, quiero ser clara antes de cerrar este punto, no es que sea un requisito orar de rodillas. Pablo lo expone, no lo expone en todo tiempo, lo expone en la carta a los Efesios en el capítulo 1, dice, por eso me postro ante el Señor, porque quiero verlo a usted crecer espiritualmente. Y si hay alguien en tu casa que tú quieres ver crecer espiritualmente, y si hay alguien en tu familia que tú quieres ver crecer espiritualmente, necesitamos doblar nuestras rodillas. La segunda cosa que ha sido un problema para que crezca el hombre interior es el desenfoque. La Biblia dice en el verso 1, por esta causa. En el verso 13 en la línea, por lo cual. Y en el verso 14, por esta causa. Note, la palabra enfoque es disciplina mental. Eso es enfoque. Enfoque es disciplina mental. Enfoque es colocarse en la mente y en el corazón una causa, ¿cierto? David dijo, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que pueda yo estar en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. En eso me enfocaré. Eso dijo David, ¿cierto? Job dijo, determinarás a sí mismo una cosa
y esa te será firme, y sobre ella resplandecerá la luz de Jehová. Entonces, el segundo problema que tenemos, por el cual no estamos creciendo, y hablamos de crecimiento en el hombre interior, es fortaleza espiritual, es porque nos desenfocamos. Nos desenfocamos es dividir la mente, es no darle a la mente lo que le corresponde. El desenfoque es entender qué consume tu atención. Si te has dado cuenta, y creo que este es el mayor regalo de la tecnología, el desenfoque, porque ya ni siquiera una persona resiste escuchar una canción. Comienza una canción, ¿tú has visto cómo opera el dedito hoy día? No el de los niños, porque la operación de los niños antes era así, ¿cierto? Los deditos eran así. Ahora, ¿cómo están los dedos de las personas en la tecnología? ¿Sí, cierto? Pase como locos cosas y nadie está viendo nada. Nadie. Hoy todos nos volvimos consumidores. Ni el chiste lo dejamos terminar. Hoy los predicadores y los pastores teníamos predicaciones de 1 hora. La predicación del doctor Spurgeon, solo leyéndola hace 200 años, a él le tomaba 1 hora y media. Solo leerla. Sin agregar nada a la predicación, porque hasta 1800 los grandes hombres de fe solamente se paraban y leían el mensaje. Y el Espíritu del Señor hacía todo, porque yo no sé cuánto les tomaría hacer un mensaje como ese, lleno de tanta palabra y de tanta unción. Sin embargo, hoy tenemos un desenfoque que todo es consumismo. Lo quiero ya, las personas se paran frente al televisor y cambian canales, las personas se paran frente a... Hoy la gente no ve algo completo porque es desenfoque. Enfoque es disciplina mental. Enfoque es determinación. Una cosa. Y el apóstol dijo, por esta causa. ¿Cuál es mi causa? Jesús le dijo a María de Betania, bueno, más bien a Marta, en Lucas capítulo 10, 41 y 42, cuando el Señor escucha las quejas de Marta, que le dicen, Señor, no te da cuidado, que María no me quiere ayudar en los oficios, y se sentó a tus pies, maestro, qué descarada. Y el Señor le dijo, ay, Marta, Marta, fatigada y cansada con tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido lo que es necesario. Dios está buscando una iglesia que se enfoque y busque lo que es necesario. Enfócate, iglesia. Entonces, enfocarse es disciplina mental. Enfocarse es mirar a que le presto atención. Recuerda las palabras del profeta Samuel a Saúl. Se complace Dios más en que le prestes atención y le obedezcas que en la multitud de cosas que hagas para él. Y no es una palabra para Saúl, es una palabra para nosotros. Dios se complace más, es primera de Samuel 15, en que le hagamos caso y en que le prestemos atención. La atención es fijar mi mente y corazón en algo. Eso es prestar atención. Es una definición. Sabes que ahora tenemos personas que se les diagnostica con un trastorno de atención que se denomina atención dispersa. Sabes que el mundo entero está bajo atención dispersa y sabes que nosotras las mujeres de Dios necesitamos trabajar más en el enfoque, porque nosotras que estamos pensando en el almuerzo, en los hijos, en el trabajo, en la dificultad, en el esposo, necesitamos enfocarnos. Y Dios dice que no hemos crecido en fortaleza espiritual porque con facilidad nos desenfocamos. Entonces nuestro primer y gran problema es la falta de oración de rodillas. Necesitamos volver a las rodillas, encontrar un lugar sobre nuestras rodillas y caminar en él. Y nuestro segundo problema es el desenfoque. Comenzamos con una meta clara. Por eso nosotros con mi esposo instauramos estos ayunos cuando el Señor nos dijo ordena tu casa. Porque por años nos hemos desenfocado y nos metemos un ayuno y nos metemos 2 y nos metemos 3 y después vamos por otra cosa y vamos por otra cosa. Pero en este momento estamos enfocados y hasta no ordenar nuestra casa no vamos a emprender otro viaje, porque vamos a dejar la casa en orden y emprendemos otra batalla. Pero con la casa en desorden, sea esta casa, con esta casa en desorden, cualquier persona se muere de una enfermedad, de una dolencia, de cualquier cosa. Con esta casa en desorden, perdemos a uno de los hijos, perdemos al esposo. Entonces, nos desenfocamos como Ezequías. Y con esta casa en desorden, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de congregarnos.
escuchamos las mentiras del maligno, que no está interesado en que tú ores, no está interesado en que tú te comprometas, no está interesado en que tú te enfoques, porque el enemigo sabe que si tú te enfocas, él te perderá. Y la invitación que nos hace el Espíritu hoy es enfócate, enfócate, no te dejes nunca más sacar del propósito. Y lo tercero, que es donde vamos a estar en Santiago, y si lo recuerdas, mis amados que me acompañaron a precursores de la victoria a través de la oración y de la fe, vuelve Dios a hablarnos acerca de la necesidad de salir del doble ánimo. Y necesitamos hablar de eso. Dios nos fortalece hasta lo último de nuestro ser. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible para la hora de la venida del Señor. Dios está guardando nuestro espíritu. Nuestro espíritu no tiene problema. Decimos los teólogos, sin embargo yo te digo, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si el Señor consideró que su espíritu podía estar en peligro, usted y yo mejor guardamos nuestro espíritu en las manos de Dios. Pero lo que es atacado, porque es lo que es entregado a la condenación o a la salvación, es el alma. Entonces necesitamos trabajar espíritu, alma y cuerpo, que es esta casa, para que nosotros podamos enfocarnos. Entonces cuando nos desenfocamos, porque recuerde que enfoque es atención, prestar atención a una sola cosa. Entonces, ¿cuál es el gran enemigo del enfoque? Se llama doble ánimo. Como la palabra lo indica, doble ánimo es dos ánimos. Dos ánimos que la traducción literal en Santiago capítulo 1, en el verso 8, la traducción es vivir entre Dios y el mundo. Nosotros lo llamamos un pie adentro y un pie afuera. Esa es la traducción literal. Y la palabra que utiliza el griego para decir vives entre dos mundos. Yo les digo a los hijos míos, sin atarlos, tú vives entre dos mundos y tienes que escoger. Yo le digo a los niños, tú estás en tu universidad, vives entre dos mundos. Allá los que te rodean no conocen a Dios. Tú tienes que decidir. Pero allá en tu empresa, tú vives entre dos mundos. Están las personas que te van a decir, no hagamos la factura, no paguemos el esto, no hagamos aquello. Tú vives entre dos mundos, todos absolutamente. Y entonces lo que nos está pidiendo el Señor para fortaleza espiritual es que escojamos si nos vamos a quedar con el mundo espiritual de Dios o nos vamos a quedar con el mundo espiritual de las tinieblas, porque no hay más. No hay más. Entonces recuerda que el mundo es una corriente que nos jala, es un molde que quiere que nos acoplemos a él. Recuerda que eso es mundo y es un sistema que quiere atraparnos. El mundo es molde, es corriente y es sistema. Y en todos nos vemos atrapados como telarañas. Entonces, cuando el Señor nos pide que venzamos el doble ánimo, lo dice de esta manera. Versículo 8 de Santiago 1. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando la Biblia habla de doble ánimo, se refiere a inconstancia. Si el Señor nos está pidiendo que seamos constantes y perseverantes en la oración, ¿para qué es el desenfoque? Para que nunca termines lo que comienzas. Para que digas, voy a hacer 10 días de ayuno y hagas 100. Para que digas, voy a ir a culto y digas, llovió, tenía frío, estaba muy cansado. Porque el hombre de doble ánimo, su característica es la inconstancia. El hijo menor de la inconstancia es la inestabilidad. La inestabilidad es la falta de firmeza. No puedes estar parado con los dos pies. No sé si recuerdas cuando vas al endocrino o cuando vas al otorrino que te piden que te pares en un solo pie, ¿cierto? Y quédate aquí hasta contar 30 y después el otro. A veces se te dificulta, ¿cierto? Se llama equilibrio. No hay firmeza en un solo pie. Bueno, aunque Juan Luis Guerra canta que por Cristo estamos bailando en un solo pie, pero nosotros tenemos que saber que es el acto de gozo de la salvación, pero no es el camino. Entonces la inconstancia consiste en tener un pie en la decisión y otro pie fuera de ella. Cuando mi casa yo la quiero poner en orden, pero no estoy dispuesta a hacer las cosas que toca hacer para ponerlas en orden. Y Dios está diciendo, tiene una característica el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, es inestable, comienza algo pero no lo termina. Se determina algo, pero no es firme en su determinación. Y la Biblia dice que si queremos que nuestros caminos sean alumbrados por Jehová, tenemos que ser firmes en nuestras determinaciones. Amén.
Entonces, amada iglesia, es necesario que entendamos qué es firmeza y qué es doble ánimo. Entonces, en Santiago 4:8, ahí mismo Santiago dice algo muy especial y nos da la solución completa. ¿Cómo vamos a vencer el doble ánimo? Dice versículo 8 de Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que la forma de vencer el doble ánimo es purificando nuestros corazones. Pero Santiago nos dice, de lo que más me gusta de Santiago, y uso a Santiago siempre porque no sé si lo conoces, pero teológicamente Santiago es conocido como el hombre de las rodillas de camello, porque era un hombre que pasaba su tiempo sobre las rodillas. Y el Señor nos ha dicho a través del apóstol Pablo que la única forma de vencer el desenfoque, la inestabilidad y poder ir adelante a ser precursores de la victoria fortaleciendo el hombre interior es pasando tiempo sobre las rodillas. Necesitamos, porque todos los que estamos aquí queremos la conversión de nuestro cónyuge, queremos la conversión de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de los vecinos que les hemos predicado. Pero ¿cuánto tiempo hemos pasado sobre las rodillas orando por ellos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios? Yo escucho a los padres día tras día, por mi hijo lo que sea. ¿Cuánto tiempo pasas orando por él de rodillas? Eso define si realmente es lo que sea. Por mi esposa lo que sea, ¿cuánto tiempo? Te lo digo y no lo digo desde el otro hora, los tiempos pasados son mejores porque el Señor dijo que esa frase es un pecado y que no debemos usarla. Pero cuando comenzamos el camino del Señor, todos los que estamos aquí, vimos llegar a Cristo a todos nuestros seres queridos así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasamos todos tiempo sobre las rodillas, porque pasamos mucho tiempo sobre las rodillas. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? No se desenfoque, pero si por alguna razón el doble ánimo, y vuelvo a reiterar, doble ánimo es vivir entre dos ánimos, vivir entre dos pensamientos, el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios, y tenemos que ya tomar una determinación. Y el doble ánimo se vence. Santiago dice, acérquense a Dios, limpien sus manos y purifiquen sus corazones. ¿No es lo mismo que dice el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿No es lo mismo? Jehová no cambia, iglesia. Necesitamos vencer el doble ánimo y se vence con limpieza de manos, se vence con pureza de corazón. Y necesitamos decirle, Señor, ¿en qué no estoy siendo limpio en mis manos? Recuerda que con mis manos trato a mi esposo, trato a mis hijos, trato a mi familia, trato aún las cosas que como. Y si mis manos se han vuelto como las reinidas, que todo lo que toco se convierte en oro, eso no es una bendición, ¿cierto? Recuerda que él murió de hambre cuando no pudo llevar su comida a la boca. Esa parábola, que aunque es social y no cristiana, nos describe lo que es las manos. Y nos dice, si alguien no sabe de qué le estoy hablando, perdón, es una historia que se recrea como las parábolas del Señor Jesucristo a un hombre que por su avaricia quiso ser rico y pidió en petición que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y parecía muy bueno al comienzo cuando se enriqueció, pero después cuando quería coger la cuchara se convertía en oro y no podía comer. Y cuando quería comer, la comida se convertía en oro y entonces él murió de hambre. Y entonces su petición y el gran avaricia de su corazón terminó siendo la perdición de su vida. Y cuando pensamos en eso, pensamos en nuestras manos. Cuánta bendición hay en ellas. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Y qué dice el Señor? Que es como se va el doble ánimo. Ahora permíteme definirte no solamente bíblicamente, sino también claramente qué definimos nosotros como doble ánimo. Porque el Señor dice que el desenfoque viene del doble ánimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es enfoque? Enfoque es disciplina mental. Disciplina mental. Y la disciplina mental es el acto por el cual yo trabajo en mi crecimiento espiritual cada día. El sermón del monte, dice Jesús, el pan diario, el de cada día, dánoslo hoy. Así que no está hablando solo del pan de comida, está hablando del pan espiritual. ¿Cuándo nos toca buscar a Dios? Cada día. Todos los que estamos aquí
tenemos que tener un devocional diario, y no solamente porque estamos en discipulado, sino porque es nuestro pan diario. Tenemos que tomar un tiempo con Dios y leer la palabra diariamente, para ser advertidos del peligro, para ser defendidos de él. Pero también dice el Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y el trabajo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Quien rehabilita y revigoriza es el Espíritu. Nota que la petición, la tremenda, inconmensurable, no sé qué palabra usar, petición de Pablo es: por esto yo me arrodillo, para que los que yo amo sean fortalecidos con poder en su hombre interior, conforme a las riquezas de su gloria por el Espíritu Santo. Entonces, vigorizados por el Espíritu Santo, no vigorizados por la fuerza de voluntad, porque hay gente que trabaja en la fuerza de voluntad y deja de tomar un año y deja de tomar 2, pero después recae, porque la fuerza de voluntad no es vigor espiritual. Entendamos eso, iglesia. Vigor espiritual es el que viene del Espíritu Santo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si no fuera por el gozo del Señor, no estaríamos aquí. Si no fuera porque sabemos en quién hemos creído, no estaríamos aquí. Porque has escuchado diagnósticos, has tenido problemas, has escuchado dificultades, te preguntas por qué hay tanta maldad en el mundo, te preguntas por qué la gente quiere hacerte daño, porque simplemente tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Y Dios, dice el Salmo 138 en el verso 8, cumplirá su propósito en ti. Suceda lo que suceda, Dios cumplirá su propósito en ti. Entonces, el doble ánimo, dice el verso 1, el verso 8 de Santiago, es inestabilidad. El doble ánimo, dice Santiago 4:8, es falta de pureza de corazón. Pero el diccionario de psicología lo define como una división de la mente. Enfocarse es no dejar dividir mi mente. El doble ánimo es una división de la mente. Entonces, ¿cuál es el gran enemigo del enfoque? El doble ánimo, amados. El doble ánimo. El diccionario de psicología lo define como una división en la mente. El diccionario bíblico lo define como una división entre ser incapaz de creerle a Dios. Le cree en algunas ocasiones y otras ocasiones no le cree. Le cree en la salud, pero no le cree en la economía. Le cree en la economía, pero no le cree en los problemas. Le cree en la conversión de los hijos, pero no le cree en la conversión del cónyuge. Y eso se denomina doble ánimo. Y la Biblia dice en Santiago que el doble ánimo tiene una solución. Purifiquemos nuestros corazones. Purifiquemos. ¿Cómo se limpian las manos y cómo se purifican los corazones? Está en Emmanuel Live, en unos servicios de domingo por la mañana. Durante 7 domingos en la mañana, en el servicio de Valerosos al Extremo, hablamos de las cosas que tenemos que hacer para irnos con el Señor en el rapto de la iglesia, como lavar nuestros vestidos. La serie se llama Santificación, y ahí está 2 horas exactamente cómo se limpian las manos y cómo se purifica el corazón. No me alcanza el tiempo para decirte cómo se limpian las manos y cómo se purifica el corazón, pero la Biblia dice que es el antídoto contra el doble ánimo. Así que necesitamos romper el doble ánimo, volver a enfocarnos, y eso va a producir. Y la pregunta es, ¿en qué nos vamos a enfocar? En una causa, en una causa. Eso es lo que dijo Pablo. La única causa del apóstol Pablo, que el pueblo de Israel entendiera que el evangelio es para todos, que no era solo para el pueblo judío, sino también para el pueblo judío. Esa fue su causa. Digo, esa es mi causa. Por esto voy a orar, para que judíos y gentiles, griegos y no griegos, y libres y esclavos, todos entiendan que todos pueden estar en el reino de los cielos. Esa fue su causa. Ahora, lo que nos pide el Señor a ti y a mí es que en este mismo momento los precursores de la victoria levantemos una causa y trabajemos por ella. Una buena causa, ordenar nuestra casa. Y no vamos a cesar, Señor, y no vamos a cambiar de causa hasta que nuestra casa esté en orden. Nuestra casa, ¿quién es la cabeza visible de nuestra casa? Mi esposo. ¿Él está en orden? ¿Cómo es su vida espiritual? Él está metido con Dios. ¿Cómo es su vida económica?
Estamos en deuda. ¿Cómo es su vida de salud? Estamos enfermos. Ordenemos la casa. Y que tu causa se convierta en el camino. Y cuando veas la victoria en esa causa, solo así cambias de causa. Pero hasta no ver la victoria en una causa. Y el apóstol Pablo dijo, por esta causa, sin doble ánimo, sin desenfoque, sin distraerme, sin estar pensando en otra cosa, hasta que vea que ustedes han crecido espiritualmente, no dejo de orar por ustedes. Y voy a doblar las rodillas hasta que yo los vea a ustedes conforme Cristo quiere verlos. Filipenses dice, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Qué lindo regalo de Dios. ¿Y hasta cuándo voy a orar por mi esposo? Hasta que Cristo se ha formado en él. ¿Y hasta cuándo voy a orar por mis hijos? Hasta que Cristo se ha formado en ellos. ¿Hasta cuándo voy a orar por mi mamá? Hasta que Cristo se ha formado en ella. Eso es lo que nos está pidiendo Dios y eso es enfoque. Hasta que la causa, es que no me aguanto ni un día más la ruina, ni la pobreza, ni la deuda, ni los problemas económicos. Esa es mi causa y no porque sea una persona avara, ni porque sea una persona enferma por el dinero, sino porque quiero ver la libertad financiera, porque Cristo me ofreció libertad completa y integral, y la libertad financiera también hace parte de mi libertad. Mi causa es hasta que se vaya la enfermedad de mi cuerpo, y el Señor me va a decir por qué vino la enfermedad, y el Señor me va a decir yo qué tengo que hacer para no estar enfermo, y hasta que sea sano, y voy a atacar la enfermedad con todas las cosas que existan en el universo, espirituales y naturales. Pero necesito tener una causa. Así que, mis amados, Dios dice que no habíamos sido fortalecidos con fortaleza espiritual porque hemos menguado en la oración de rodillas. Solo lo sabes tú, no es una acusación del Espíritu. Porque hemos menguado en el enfoque, porque vivimos entre dos pensamientos. A algunos ya nos da lo mismo la chicha que la limonada. Y ahora oramos un día, yo ya oré por mi cuñado, no se convirtió, ahora voy a orar por otra cosa. Y nos hemos desenfocado, oramos un ratico por una cosa, otro ratico por otra cosa, pero no hemos convertido a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros vecinos, a nuestro ministerio en la causa. Y cuando tenemos una causa, una de las cosas por las que Dios guardó mi corazón, y nunca me permití escuchar la posición de izquierda o socialista, es porque nunca vi una causa. Nunca vi una causa. Cuando le preguntaba, evangelizándole a las personas, ¿usted en qué cree? No hay una causa. Y yo no puedo creer en alguien que ni siquiera sabe por lo que está peleando. Así de sencillo. Entonces simplemente no hay, ¿cuál es la causa? ¿Por qué está aquí en este lugar? Por la causa. Pero ¿cuál es tu causa? Y si tú te enfocas hoy y le dices al Señor, mi causa es que tal vez mi cónyuge es el instrumento para que se convierta toda su familia. Toda su familia se va a hundir en las remuras de la religión popular y no van a conocer al divino Salvador. O mi causa va a ser verlos a todos en Cristo. Toda mi familia está en bendición. Eso es lo que tenemos que decir. Y la causa tiene que ser esa. Así que, mis amados, que Cristo se ha formado en nosotros y que Cristo se ha formado en nuestros seres queridos es la causa que necesitamos levantar ahora. Y que el Señor te vea. En el caso que no puedes doblar tus rodillas, ora como David. Difícilmente la Biblia habla de posiciones en oración, pero David puso su rostro frente al piso. En su no poderse arrodillar, se tiró boca abajo y estiró los brazos y oró así, para demostrar a Dios su humildad. No sé, entiendo que lo que estaba pasando, que es que por causa del pecado se envejecieron sus huesos y estaba pasando algo como la osteoartritis y le dolían terriblemente sus huesos. Entiendo que es lo que estaba pasando y que no se podía poner de rodillas. Entonces él dijo, pero igual me humillo ante ti, y se postró rostro en tierra. Pues si no podemos arrodillarnos, acostémonos boca abajo y clamemos a Dios y empecemos a orar nuevamente de rodillas y empecemos a orar nuevamente con una causa. Entonces primero dice el Señor, fortaleza espiritual, oración de rodillas. Fortaleza espiritual, enfoque. No se deje nunca más dividir la mente. No saque el propósito hasta que lo haya cumplido. Fortaleza espiritual, una causa. Así que antes de irnos en esta hora, vamos a poner una causa delante de Dios. ¿Cuál es tu causa? Hace años, cuando mi esposo se enfermó, y hoy lo entiendo con claridad,
yo le dije a mis señores, por esta causa voy a orar y ayunar hasta verlos sanos. Yo hoy tengo una causa. Hoy te propongo una causa. Después yo pasé un tiempo de salud. Y dije, por esta causa voy a orar hasta que el Señor se glorifique. Pero si necesitas ver a tu hijo fuera del alcohol, ver a tu esposo comprometido con Dios, ver a tu señora madre fuera del pecado, ver a tus hijos en Cristo, haz de ellos tu causa. Y como pregonero de esperanza como Noé y como precursor de la victoria, levántate. Levántate, la esperanza se pregona. La esperanza se pregona. Comienza a orar y a decirle, Señor, esta es la causa que yo tomo en este día. Y mañana, con la ayuda y el permiso del Espíritu Santo, estaremos hablando de esto, cómo se hace. Hoy estamos evidenciando el problema, y el problema es que dejamos de orar, dejamos las rodillas de lado, que nos desenfocamos con facilidad, viene otro problema y se nos olvida el anterior, y entonces ya quedan dos problemas. Voy a poner un ejemplo tan rudimentario, pero pasa como con el auto, ¿cierto? Le dejas dañar una cosita, después se le daña otra y después es una chatarrita, ¿cierto? Pero cuando le arreglas una cosita, nunca se va a ver deteriorado. Pues lo que nos pide Dios es que hoy nos cuidemos de una causa, y lo tercero, no hemos determinado una causa por la cual pelear y por la cual luchar. Si usted quiere ordenar su casa, creo que esa es la mejor causa que podemos tener en este momento. Pero la causa de las causas, y la causa que el Señor Jesucristo le dijo a María, una cosa sola es necesaria, y esa es la que debemos buscar, es que Cristo se ha formado en nosotros. Así que ese es nuestro trabajo. Tú y yo, nuestra única meta, nuestro único trabajo, y puedo garantizarle, con todas sus letras y con la firma del Señor Jesucristo, que si Cristo es formado en ti, tu esposo recibirá la bendición, tus hijos recibirán la bendición, tus padres recibirán la bendición, porque nadie puede estar en la presencia gloriosa del Señor y no recibir transformación. Así que pongámonos de pie, y mientras me despido de la audiencia diciéndole, no podemos seguir sin oración, no podemos seguir desenfocados. Sé que después de pandemia nos desenfocamos todos, pero necesitamos enfocarnos y tomar una causa, y esa causa es la causa de Cristo. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.